Listo, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, residente de Medicina Interna, y hoy vamos a hablar de una correlación clínico-patológica de un caso muy interesante. Primero quise traerles esta imagen que puso uno de los profes por las redes sociales en estos días y se trataba de la primera correlación clínico-patológica realizada en la Universidad de Antioquia. Esto fue en febrero de 1944 y se trataba de un paciente de 30 años con síntomas neurológicos muy vagos y en la necropsia se le vio que tenía un exudado verde en los surcos cerebrales y se le hizo un diagnóstico microscópico de una meningitis purulenta. Y 77 años después nos trae el siguiente caso clínico de un paciente de 61 años. Este paciente es natural y residente en Quibdó, labora como agricultor, estudia hasta quinto de primaria. Este paciente era previamente su clase funcional e independiente para su ABC básico y avanzado. Negaba algún antecedente patológico, quirúrgico, alérgico de importancia y fue hasta tabaquista hasta los 20 años y licor de manera ocasional y no tomaba ningún medicamento de forma regular. Esta es la historia clínica de la enfermedad actual sustraída del ingreso del paciente. El paciente fue remitido del Hospital Local de San Francisco de Quibdó, donde el paciente había ingresado por un cuadro de 2 meses de evolución consistente, una pérdida subjetiva de peso asociado a astenia, dinamia, una tos seca, niega fiebre, expectoración, niega otros síntomas adicionales. El paciente dice que había acudido a un médico particular y que le había ordenado una ecografía donde reportaban hepatoesplenomegalia y estos hallazgos lo sugerían en la ecografía como sugestivos de un síndrome linfoproliferativo. Además, refiere a la historia clínica que el paciente presentó una anemia, por lo cual requirió la transfusión de hemoderivados. Decía la historia clínica que le realizaron una tomografía de tórax y abdomen, pero no trajo el reporte clínico de esto, que además había presentado un sangrado digestivo alto, pero tampoco traía un reporte de esa endoscopia que le habían realizado al paciente. Se reinterrogó al paciente, quien negaba episodios de melenas, hematemesis o sangrado por otra parte y síntomas adicionales. Al paciente se le realizaron unos paraclínicos extrainstitucionales del sitio de remisión. Tenía 3 baciloscopias negativas, un coprológico no patológico, un hemoleucograma que presentaba anemia con unos polimorfonucleares en 800, unos linfocitos en 12.000. Trae una creatinina en 1,2, una LDH en 2080, una PCR en 7,93. Se le había hecho una prueba rápida de VIH, la cual fue negativa, y había traído esos anticuerpos para COVID del IgG positivo. Otro hemoleucograma que reportaba una anemia de 7,8 y estas con los polimorfonucleares de 2.500. Traía la ecografía, esa ecografía revelaba que el paciente tenía una marcada esplenomegalia con presencia de múltiples imágenes ecogénicas de aspecto nodular, la mayor de ellas de este tamaño, y que esas características de la ecografía hacían pensar un posible síndrome linfoproliferativo como un linfoma. Al examen físico, cuando llegó a la institución, el paciente estaba estable en condiciones generales, sin signos de dificultad respiratoria, estaba con una presión arterial de 186-86, frecuencia cardíaca de 90 y no estaba desaturado ni con taquipnea. Las mucosas eran secas, pálidas, las escleras anictéricas, no había otras anormalidades importantes, no relatan dentro de la evaluación del examen físico que el paciente presentara adenopatías en cuello. El tórax era simétrico, no había alteraciones tanto en la auscultación cardiopulmonar. El abdomen lo reportan como distendido, no doloroso. No había signos de irritación peritoneal, pero sí reportan que presentaba hepatoesplenomegalia. A nivel de las extremidades inferiores, el paciente presentaba como único hallazgo anormal un edema grado 1 y el llenado capilar era adecuado. Y al examen neurológico, lo que reportan es que el paciente estaba orientado y no había ningún déficit focal aparente.
Se le hicieron ya unos paraclínicos institucionales, donde el electrocardiograma estaba en ritmo sinusal, una frecuencia de 86, y lo que revelaba es que hay unos cambios compatibles con hipertrofia ventricular izquierda. Los rayos X únicamente se destaca que hay un índice cardiotorácico de 0.53 y un pequeño derrame pleural con reforzamiento ideal sin tener ensanchamiento del mediastino. Se le hizo una ECO-TT donde reportaba simplemente la hipertrofia ventricular izquierda, había una fracción de eyección conservada y una disfunción diastólica, y se sugería que había una hipertensión pulmonar moderada. Dentro de los parámetros de laboratorio realizados dentro de la institución, aquí vemos que no hay una alteración de la creatinina ni de los electrolitos. Es muy llamativo la LDH, que persiste elevada en 1510. El paciente persiste con anemia, una anemia normocítica. Los leucos en 4250, con unos neutrófilos en 1500 y una BSG en 624. Plaquetas en 453.000, y el extendido de sangre periférica reportaban que había una reacción leucoeritroblástica con plasmocitos y de daqueocitos. No había alteraciones como tal de la ferroquinética, el ácido fólico y la vitamina B2 estaban en rangos de normalidad. También destaca que el paciente manifestó unos síntomas neurológicos. Fue evaluado por el servicio de neurología, ya que el paciente decía que desde hace 15 días aproximadamente estaba presentando una disminución de la agudeza visual y además unas parestesias en miembros inferiores. Destaca el examen realizado por el servicio de neurología, que el paciente tenía un defecto pupilar aferente derecho con estas agudezas visuales. No había alteración como de algunos de otros pares canales. La fuerza en miembros superiores estaba conservada, la extensión de la rodilla era 3/5, no había espasticidad, el reflejo aquiliano estaba ausente y tenía un Babinski derecho sin alteraciones sensitivas. Por lo cual al paciente se le decide realizar unos potenciales evocados y una electromiografía ordenados por neurología, donde se revela que el paciente en la electromiografía presentaba una polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante, sobre todo con un predominio sensitivo. Los potenciales evocados eran anormales, sugestivos de una lesión a nivel prequiasmático de manera bilateral, y los potenciales evocados somatosensoriales eran sugestivos de una alteración de la conducción de las vías sensitivas a nivel periférico. También había una alteración entre la caudequina y la médula cervical. También se le hicieron diferentes imágenes al paciente. En la resonancia lumbosacra era muy sugestivo que había un compromiso infiltrativo tumoral. No había evidencia de colapsos vertebrales, colecciones, otros hallazgos anormales. A nivel torácico igual, había un compromiso infiltrativo tumoral sin evidencia de otras alteraciones, masas o estenosis en el canal raquídeo, y a nivel cervical también había ese compromiso infiltrativo. En la resonancia cerebral únicamente se evidenció que había un evento isquémico lacunar del tálamo izquierdo. Entonces, como conclusión, el servicio de neurología dice que se encontró un infarto talámico agudo, que eso explicaba el Babinski derecho que presentaba el paciente, sin otros hallazgos como tales de infiltración al sistema nervioso, y los cambios ya mencionados de la infiltración a nivel de los cuerpos vertebrales. Los potenciales evocados visuales, como vimos, tenían unos cambios sugestivos de una lesión prequiasmática de manera bilateral, y los potenciales evocados somatosensoriales nos hablaban de una lesión sensitiva a nivel periférico. Entonces, como conclusión, neurología nos deja que el paciente podría tener un compromiso paraneoplásico versus una infección por HTLV. Esa fue como la opinión del servicio de neurología. Esta fue la tomografía que se le realizó al paciente,
donde destaca muy importante la esplenomegalia marcada que tiene el paciente, también hepatomegalia, y este vaso también con estas infiltraciones locales, y también reportan en la tomografía que habían presencia de nódulos a nivel retroperitoneal muy sugestivos de un compromiso infoproliferativo. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que tiene y lo que ha presentado nuestro paciente. Entonces tenemos un paciente de 61 años sin unos antecedentes realmente muy importantes, que se presenta con 2 meses de pérdida de peso, otros síntomas constitucionales, astenia, dinamia, una tos seca, no había expectoración, no había fiebre, que al examen físico destaca mucho que presenta hepatoesplenomegalia, sobre todo una esplenomegalia muy marcada, como podemos observar en la imagen tomográfica. El paciente presentaba una anemia normo-normo, presentaba leucopenia, presentaba un extendido de sangre periférica donde había una reacción leucoeritroblástica, presencia de dacriocitos, una LDH realmente alta, mayores de 1000, y que además presentaba unos síntomas neurológicos, unas parestesias en miembros inferiores, el compromiso visual con la compromiso prequiasmático bilateral que ya vimos, y los potenciales evocados somatosensoriales que sugerían esa lesión sensitiva a nivel periférico. Entonces, con todo esto, con estas manifestaciones clínicas, estos hallazgos al examen físico y los hallazgos a nivel de laboratorio, nos podríamos plantear las siguientes hipótesis acerca de qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. Uno, que haya una infiltración eh, a la médula, y esto se deba a una mieloptisis, y esta mieloptisis que tenga dos posibilidades. El síndrome linfoproliferativo que ya mencionamos, un linfoma que tenga nuestro paciente, otra posibilidad es que tenga una neoplasia mieloproliferativa, y dados los síntomas que tiene nuestro paciente, que se trate de una mielofibrosis primaria. Otra de las posibilidades importantes es que nuestro paciente presente, asociado a esos síntomas, y como lo mencionó el servicio de neurología, que nuestro paciente presente una paraparesia espástica tropical, una mielopatía asociada a HTLV, y que a causa de esto también presente una leucemia linfoma de células T, que es causada por la infección por este virus. Entonces vamos a hablar un poquito como de estas posibilidades diagnósticas y ver qué se nos parece más a lo que pueda presentar nuestro paciente. Las neoplasias mieloproliferativas son un conjunto de enfermedades, fueron descritas por primera vez como desórdenes mieloproliferativos por el doctor William Dameshek. Este doctor fue el fundador de la revista BLOS, también fue el primero de hablar de las neoplasias mieloproliferativas, y fue también el que describió la leucemia linfocítica crónica. Y tenía una teoría de que estas patologías compartían una patogénesis en común, que era un factor mieloestimulatorio, y estas patologías comprendían la policitemia vera, la policitemia vera, la trombocitopenia esencial y la mielofibrosis primaria. En el 2005, cuando se escribió la mutación del JAK2, se comprobó que la teoría del doctor William Dameshek era cierta y que estas patologías compartían algo en común. Estas patologías, estas neoplasias mieloproliferativas, se caracterizan por ser BCR-ABL1 negativas, o sea, el cromosoma de Filadelfia negativas, que son un trastorno de las células madre clonales que se caracterizan por una proliferación mieloide, y comparten unas características tanto de mutaciones genéticas de laboratorio, organomegalias y síntomas en común.
Una de las teorías acerca de la fisiopatología de esta patología es la, es la alteración de la vía de señalización del JAK-STAT. Esta vía de señalización a través de la tirosinquinasa, hay una respuesta a las citoquinas a través de estos receptores JAK, de tirosinquinasa, perdón, y los JAK lo que hacen es ayudar a fosforilar la tirosinquinasa, ya que esta no se puede autofosforilar. También hace una ayuda a través de las proteínas STAS. Esas proteínas STAS después se dimerizan ya en el núcleo, hay una translocación y la transcripción respectiva de los genes. Esto es importante porque además de ser su mecanismo como una de las teorías de su patología, también es uno de los blancos de tratamiento a través de los inhibidores a través de los inhibidores de la tirosinquinasa. Entonces, las neoplasias mieloproliferativas tienen en común diferentes características. Quiero hacer énfasis aquí, por ejemplo, en la mielofibrosis primaria, que tiene unas características de laboratorio importantes que pueden semejar a lo que tiene nuestro paciente. Una de ellas es la reacción leucoeritroblástica. Otra muy importante es la elevación de la LDH. Referente a las características al examen físico, estos pacientes pueden presentar diferentes alteraciones. Una de ellas es que en la mielofibrosis primaria es muy marcada la presencia de esplenomegalia. También puede estar la presencia de hepatomegalia. Y por ejemplo, si vemos los síntomas asociados en estos pacientes, pueden ser variables, pero destaca mucho la fatiga, es uno de ellos. Los pacientes se pueden presentar también con pérdida de peso en un 47% de los casos y otros síntomas ya como prurito, sudoración nocturna, problemas de concentración. Y ya estos otros es más características de la policitemia vera y la trombocitopenia esencial. Entonces, vemos las mutaciones que estos neoplasias comparten. La policitemia vera es más las mutaciones en el JAK2, siendo la de elección 14 la mutación más frecuente. También puede estar presente en la trombocitopenia esencial y en la mielofibrosis primaria, y estas otras mutaciones, el CALR, presente la mielofibrosis primaria y la mutación del MPL. Hablemos como tal de la que compartía como más características a las que pudiera tener nuestro paciente, y es la mielofibrosis primaria. Entre estas neoplasias mieloproliferativas, la mielofibrosis primaria tal vez es la menos frecuente. Hay una fibrosis de la médula ósea y ahí se caracteriza por tener una hematopoiesis extramedular. Las mutaciones en el porcentaje de presentación se presentan más la JAK2, la CARL en un 21-25%, la MPL en un 5%, y puede haber condiciones en las que sea triple negativo y las que se presenten otras mutaciones diferentes a estas tres. Estas mutaciones no solo pues, son las que comparten las neoplasias mieloproliferativas, sino que también tienen algo importante, y es que tienen una relevancia frente al pronóstico del paciente. Las mutaciones en la CAR pueden ser de mejor pronóstico que los pacientes, por ejemplo, que tengan un triple negativo. Este es un estudio realizado en la Clínica Mayo. Esto fue entre el año 1977 al 2011, donde se tomaron las historias clínicas de todos esos pacientes y se tomaron las características de 1,000 pacientes con mielofibrosis primaria. Eso fue liderado por el doctor Teferi, es un hematólogo de la Mayo Clinic. Las características de los pacientes con mielofibrosis primaria era, uno, la media de presentación era de los 65 años, la mayoría era hombres, el 31% tenía una esplenomegalia, un vaso o más de 10 centímetros por debajo del reborde costal. La mayoría de los pacientes presentaban anemia,
Y otras cosas importantes eran la circulación de blastos en un 56% y la presencia de la mutación JAK en el 61%. Esta IDH es otra mutación diferente a estas que puede estar presente en los pacientes que tengan este triple negativo. Otras manifestaciones que pueden tener los pacientes con mielofibrosis primaria son complicaciones hemorrágicas, hipertensión portal. Algunos pueden tener compromisos y complicaciones trombóticas, puede haber hipertensión pulmonar y, como ya lo había mencionado, algunos pueden presentarse con prurito. Entre los hallazgos de laboratorios uno de los hallazgos importantes es la reacción leucoritoblástica. La EDLH y el ácido úrico pueden estar elevados, así como la fosfatasa alcalina y la vitamina B2. Hay algunas condiciones en que los pacientes con mielofibrosis se pueden presentar con elevaciones, con producción de hematopoiesis extramedular diferente a nivel hepático y a nivel esplénico. Ocurre en el caso de los pacientes que hay veces hay producción extramedular a nivel de las vértebras, de los nódulos linfáticos y retroperitoneo, y en otros lugares tal vez más exóticos como el tálamo, el ventrículo derecho, la boca. Y esto puede ocurrir básicamente en pacientes con mielofibrosis primaria que se les haya realizado una esplenectomía. La mielofibrosis primaria tiene el riesgo de, como es una neoplasia mieloproliferativa, el riesgo de convertirse a leucemia. Este es un estudio también realizado por el doctor Teferi, donde se tenían pacientes entre 1980 y el 2003, 2.333 pacientes, donde alrededor de 91 casos cumplían los criterios de la Organización Mundial de la Salud de leucemia. Este fue otro estudio con 311 pacientes donde se analizaron diferentes aspectos de esos pacientes que tenían mielofibrosis primaria, tanto sus mutaciones genéticas y hallazgos de laboratorio, y después de hacer el análisis multivariable, se vio que los pacientes que tenían una circulación de blastos mayor al 3% y unas plaquetas menores de 10.000 son aquellos que tenían más riesgo de hacer una conversión a leucemia. Otra cosa importante acá y hay unos criterios de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de la mielofibrosis primaria. Existen unos criterios mayores. Esto es a nivel medular, donde hay una presencia de proliferación de megacariocítica, donde hay la presencia de atipias y donde hay una fibrosis de colágeno grado 2 o 3. Que no vaya a cumplir los criterios de mutación BCR-ABL1 positiva y que no cumpla otras características de leucemia amiloide crónica, de policitemia veria o de trombocitopenia esencial, Y la presencia de las mutaciones que ya las mencionábamos o otros tipos de mutaciones como las ya mencioné, la IDH, y que haya ausencia de una mielofibrosis reactiva. Esta mielofibrosis reactiva, entiéndase, una mielofibrosis secundaria a, por ejemplo, procesos infecciosos, inflamatorios, autoinmunes o una mielopatía tóxica. Y de los criterios menores, la presencia de anemia atribuida a una condición, no atribuida a una condición comórbida diferente, puede tener unos leucocitos mayores de 11.000, la esplenomegalia que sea palpable y la LDH aumentada. La reacción leucoritoblástica es la presencia de eritroblastos asociada a también presencia puede ser de dacriocitos y leucocitos con desviación a la izquierda, mielocitos, promielocitos, y para el cumplimiento de estos criterios de la OMS se requiere tener los 3 criterios mayores más un criterio menor. Esta es una de las scores pronósticos que se tienen para el manejo y tanto de la sobrevida de los pacientes que tienen mielofibrosis primaria. Tienen en cuenta diferentes aspectos como la edad, los síntomas constitucionales,
la presencia de blancos y de blastos. Y este es el DIT Plus, que además de eso tiene en cuenta las transfusiones, la trombocitopenia y los cariotipos que sean poco favorables en estos pacientes. Esto también tiene implicaciones en su tratamiento y en la sobrevida de los pacientes, estos scores. Y por ejemplo, este algoritmo que nos plantean dependiendo de los valores del DIT Plus, dependiendo de sus valores, qué tratamiento hacen en los pacientes con mielofibrosis primaria. En aquellos que sean de bajo riesgo, no tengan factores de riesgo, se podría hacer una observación de los pacientes o dar tratamiento médico con hidroxiuria. Y en aquellos pacientes que ya tengan más de un factor de riesgo, se pueden hacer otros tipos de tratamiento. Están descritos tratamientos con danazol, prednisolona, talidomida, y obviamente los inhibidores de tirosina como el rusolitinib, y ya en condiciones diferentes, el trasplante como tal, hematopoyéticos, pero hay que tener en cuenta que esto es un manejo obviamente de la parte de hematología. En estos momentos, la cantidad de estudios que se están llevando con diferentes tratamientos para la mielofibrosis primaria son abundantes, muchos de ellos obviamente enfocados a inhibidores de tirosina. Les traje como este estudio interesante, es el estudio Momento que se está llevando a nivel internacional. Están participando diferentes países de Europa, Asia, Estados Unidos, el Reino Unido, y lo que hace es comparar el momelotinib versus el danazol en los pacientes que tienen mielofibrosis primaria, también la mielofibrosis secundaria, policitemia averia y atrombocitopenia esencial. Y lo que está haciendo es verificar en estos pacientes cómo se comportan referente a los síntomas, a la necesidad de transfusiones y a la esplenomegalia. Los primeros datos de este estudio, el del Momentum, se darán a conocer a finales de este año. Hablemos un poquito de la paraparesia espástica tropical y la mielopatía asociada a HTL. Entonces, esto es una condición que para nuestro país fue descrita alrededor de 1985, donde en la costa del sur Pacífico colombiano se encontraban los primeros casos, y por eso inicialmente se le denominó una paraparesia espástica del Pacífico. Pero esta patología también por esa misma época se presentaban casos en la isla de Martinica, de Jamaica, costas similares, casos similares, perdón, en el sur de Japón, y realmente la distribución de esta enfermedad es a nivel mundial, por lo cual se consideró que no se llamara paraparesia espástica del Pacífico, sino paraparesia espástica tropical. La distribución en Colombia hay en muchas regiones, en el Chocó, en Valle, en Nariño, en Cauca, y en ciudades tan importantes como en Cali, en Popayán, en la región amazónica, en Manizales y en Pereira, pueden haber casos de esta enfermedad. Se estima que de 5 a 10 millones de individuos seropositivos en el mundo con HTLV1, y en otras series reportan que pueden ser tan grandes como hasta 20 millones. La infección por HTLV1 no significa necesariamente la presencia de la enfermedad de la paraparesia espástica tropical, sino que alrededor del 1 al 8% de los pacientes infectados van a desarrollar la enfermedad. Entonces, el virus HTLV1 es un virus linfotropo humano de células T, un daltorretrovirus de la familia Retroviridae, de la subfamilia Ortorretroviridae. Es el agente etiológico de la leucemia, linfoma de células T y de la paraparesia espástica tropical y la de mielopatía asociada a HTLV1. Su patogénesis, la transmisión principal es a través del contacto sexual, pero también se ha descrito otros tipos de transmisiones menos frecuentes, como son la leche materna, la sangre, transfusiones sanguíneas o el parto. Esto infecta predominantemente a los linfocitos CD4, pero también puede tener un tropismo por otras líneas celulares.
Cuando el virus ingresa al cuerpo, se disemina a través de los linfáticos regionales y luego a la sangre. Y al llegar el virus, tiene como reservorio el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, la piel, el hígado y otras áreas. Y tener en cuenta muy importante que cuando tiene cuando invade sobre todo al timo, se localiza sobre todo el timo, es cuando los pacientes tienen mayor probabilidad de generar, cuando sean adultos, pues, perdón, cuando avance la enfermedad, de que se produzca una leucemia progresivamente. Los viriones cuando ingresan por los endocitos de los linfocitos T, esto llega a través del citoplasma, intervienen dos proteínas importantes del virus, la TAS y la RES. Esa TAS es la que va a codificar una proteína que activa la transcripción y transactiva una gran cantidad de genes humanos. Esa TAS va a actuar también como oncogen y es la que va a producir la leucemia linfoma de células T y además actúa como inmunosupresor y va a disminuir la respuesta celular citotóxica, por lo cual se puede producir la infección por este virus. Cuando se describió inicialmente esta enfermedad, se describían dos patrones importantes. Un grupo atáxico, que era un grupo de enfermos que se presentaba con un síndrome de parestesias, calambres en miembros inferiores y que progresivamente iban desarrollando una paraparesia espástica. Era una marcha atáxica por compromiso de los cordones posteriores y había hiporreflexia aquiliana y puestesias distales. Había un grupo que era más marcada la espasticidad. Estos pacientes cursaban con lumbalgia, con dolor en los miembros inferiores, con dificultad para la marcha, y se les categorizó como el grupo espástico y sugestivo de un compromiso de una mielopatía a nivel torácico. Entonces, las primeras manifestaciones cuando se desarrolla la enfermedad, recordemos que hasta el 1 o el 8% de los pacientes infectados desarrolla la enfermedad, aparece entre los 30 y los 50 años, con un promedio de los 40, y afecta sobre todo más a las mujeres con una relación 1,2 a 1,3. Entonces los síntomas, cuando comienza la enfermedad, es con un dolor lumbar y el compromiso como tal es más marcado en los miembros inferiores. Hay calambres, parestesias y puede haber disfunción vesical y eréctil. Entonces, los pacientes evolucionan, la marcha progresivamente se vuelve más dificultosa y debido a la marcada espasticidad, entonces en los miembros inferiores predomina un compromiso como tal de los músculos extensores, de los muslos y de la pierna, y así como de los flexores de los pies, dando como resultado esta marcha espinal clásica. Esta marcha consiste en que los pacientes para dar cada paso deben girar la pelvis para empujar la pierna. Y los pacientes cuando se acompañan de espasticidad con parestesias, producen la llamada marcha en tijeras. Esta marcha en tijeras que los pacientes en cada paso, las rodillas se llevan a aducción y tratan de juntarse en la línea media con aducción del pie. Entonces estas dos van evolucionando progresivamente hasta que el paciente le queda imposible caminar. Generalmente va requiriendo el apoyo de un bastón. Finalmente el paciente termina en silla de ruedas y posteriormente postrado en cama. Los pacientes también se pueden acompañar con otras condiciones clínicas. Al examen físico usted puede encontrar una disminución simétrica de la fuerza en miembros inferiores, hay espasticidad, hiperreflexia y hay veces hasta clonus. La respuesta plantar patológica puede ser extensiva con un signo de Babinski positivo. Hasta un 25% de los pacientes pueden desarrollar algún compromiso de los miembros superiores. Los pacientes también
con los años, como evoluciona la enfermedad, se pueden presentar con atrofia muscular, se encuentra una atrofia por desuso, se puede encontrar anquilosis y contracturas también a nivel de la rodilla, el talón y los pies, y en consecuencia de toda esta evolución, los pacientes se pueden encontrar con úlceras por presión en las prominencias óseas. También puede encontrarse en estos pacientes el compromiso de varios órganos como el compromiso a nivel muscular de pies, ojos, tiroides, el hígado también. Y obviamente el compromiso más adelante como enfermedades mieloproliferativas como la leucemia o linfoproliferativas como los linfomas. Los hallazgos al laboratorio es en el líquido cefalorraquídeo, básicamente se va a encontrar una apertura y se va a encontrar cristalino, pero el citoquímico revela pleocitosis por linfocitos. El resto va a estar, la proteinorrea va a estar normal o puede ser ligeramente alta. Y la prueba serológica más frecuente empleada es la ELISA, donde detecta anticuerpos y se debe confirmar esto con un Western blot o con la cuantificación de la carga viral. Hablemos entonces un poquito de la leucemia y linfoma de células T. Básicamente es una entidad poco común, es causada por el HTLV1, hay un compromiso generalizado de los nódulos, el compromiso de la sangre periférica, como lo mencioné anteriormente, es un retrovirus, el HTLV1, y la proteína TAS, que se encuentra ya en las células infectadas, puede silenciar el gen P3, que es como explica la fisiopatología de por qué se puede producir la leucemia o linfoma de células T. Sus características clínicas son las linfadenopatías, hepatomegalia, inmunosupresión. Puede haber hipercalcemia, lesiones líticas y lesiones en la piel. Todo esto dependiendo de las variantes clínicas, que voy a hacer una pequeña mención de estas variantes clínicas de la leucemia linfoma de células T. Entonces, estas variantes, puede ser la aguda, que es la más común de todas, es de mal pronóstico, de descartarla, de relevancia, se puede presentar con esplenomegalia, linfadenopatías, LDH aumentada, hay compromiso medular, puede haber hipercalcemia y lesiones en la piel, es de mal pronóstico, la linfomatosa en un 20% de los casos, también hay linfadenopatía sin tal como un compromiso hematológico, la LDH está aumentada, también hay presencia de hipercalcemia, también es de mal pronóstico. La crónica se acompaña de lesiones en piel, puede haber leve linfadenopatía y leucocitosis, y la linfocitosis puede estar por meses o años. Tiene un mejor pronóstico, pero hay un subgrupo de pacientes con albúmina disminuida, LDH aumentada e hiperuricemia, los cuales es un grupo que son de mal pronóstico, igual que la aguda de la linfomatosa, y la latente, la incipiente, puede estar en menos común, es generalmente asintomáticos, los recuentos de linfocitos es normal y tienen menos de 5% circulante de neoplasia, de células neoplásicas circulantes. Y finalmente, una pequeña mención de la neuropatía paraneoplásica. Básicamente les traje este cuadro simplemente para mencionar que las neoplasias que más se relacionan con el compromiso del sistema nervioso son el tumor, el cáncer de pulmón de células pequeñas, donde hay un compromiso por encefalomielitis. También compromiso puede haber a nivel cerebral y también puede haber asociado a retinopatía. Dentro de los linfomas, el linfoma Hodgkin es el que puede haber más compromiso, sobre todo a nivel cerebral. Entonces, como conclusiones importantes, para mí el hallazgo diagnóstico que me ayudó más a hacer la evaluación de mi paciente fue el extendido de sangre periférica, donde esta reacción leucoritoblástica tal vez fue una de las claves diagnósticas.
Y teniendo en cuenta la edad de mi paciente, la esplenomegalia, los síntomas constitucionales, la elevación de la LDH, la reacción leucoeritoblástica, eh, la esplenomegalia tan marcada, la impresión diagnóstica que me deja este caso es que mi paciente esté cursando con una mielofibrosis primaria, quedando también con serias dudas del compromiso que tenga a nivel de neurológico, eh, porque realmente no hay como tal, no encuentro realmente pues como la explicación, o que realmente el paciente tenga una mielofibrosis primaria, pero que además tenga una infección o que además tenga una paraparesia espástica tropical. Muchas gracias. Carlos, entonces, ¿usted qué va a hacer para llegar al diagnóstico? Pues, profe, hay que hacer una biopsia para realmente ver las mutaciones genéticas, porque hacen parte como tal del diagnóstico. Entonces yo digo que hay que hacer una biopsia y hay que identificar las mutaciones genéticas, las que mencioné, la mutación del JAK, del CARL y del MLP. Bueno, yo hoy, antes de que el residente de patología empiece, voy a dar unas adiciones del paciente. Este paciente estuvo mucho tiempo hospitalizado aquí en la institución. Yo lo vi unos poquitos días. Lo que le llamaba la atención de él era la esplenomegalia tremenda que tenía hasta por debajo del ombligo, le llegaba ya prácticamente a la fosa ilíaca izquierda. Y lo que dijiste, la reacción leucoeritroblástica, pues era muy clave para decir, para pensar que la médula estuviera infiltrada. Y lo otro es la parte neurológica. Bueno, y tenía uno, que eso no te lo mandé pues en los exámenes físicos iniciales, alguien le encontró unas adenopatías axilares que también se biopsiaron, ¿cierto? Y yo creo que ahorita nos lo van a mostrar. Y la parte neurológica, pues, se confirmó pues que el paciente está infectado por HTLV1 positivo en un ELISA, ¿cierto? Entonces, ahorita eso tal vez lo discutimos con el doctor Garcés y yo creo que podemos entrar a mirar las biopsias, Luis. Hola, buenos días. Profe, disculpe, profe, yo quería comentar una cosa, Carlos Atencia, acá de San Vicente, un caso muy interesante que ya los profes no lo expusieron y el residente. Yo quería solamente remarcar dos cosas antes de que empiece la discusión patológica, y es que los pacientes con polineuropatía y organomegalia, otra posibilidad diagnóstica a considerar es el POEMS. No sé si tenía electroforesis de proteínas, pero obviamente el POEMS da un compromiso de pie caído muy distinto a lo que este paciente podría verse en el examen físico neurológico. Endocrinopatías también puede dar, que no sean diabetes mellitus y alteraciones tiroideas, pero dentro del diagnóstico diferencial de organomegalias y polineuropatía está el POEMS. La amiloidosis es otra del diagnóstico diferencial que uno puede hacer en pacientes que vienen con citopenias, pero es raro que cursen con organomegalias, inclusive, es decir, todo el espectro de las discrasias de células plasmáticas, mieloma múltiple y amiloidosis podrían no tener tanta megalias, más la amiloidosis. Y por último, no quiero dejar de mencionar que los pacientes que tienen citopenias no mejoran organomegalias y polineuropatía, pensar en Gaucher y en otras enfermedades de depósito. Muchas gracias. Lo de Hola, las buenos. inmunoglobulinas, perdón Luis, lo de las inmunoglobulinas para la doctora Atencia estaban, creo que en rango normal, ¿cierto? Incluso creo que había tendencia a la hipogamaglobulinemia. Sí, aquí estoy viendo la electroforesis. Entonces, bueno, eso era para la cuestión de las inmunoglobulinas. Sigamos, Luis, por favor. Hola, buenos días. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Confirmado. Listo, entonces buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Muñoz Rayo, soy residente de patología de acá de la Universidad de Antioquia y entonces vamos a continuar con la correlación clínico-patológica. Entonces el 26 de junio del 2021 recibimos un frasco que venía rotulado como médula ósea y en él venían 2 cilindros de color crema, el mayor de 0,6 centímetros.
En la hematoxilina eosina nos llamó la atención desde un principio que las biopsias de médula ósea estaban representadas por una abundante representación de hueso cortical y con una extravasación hemorrágica abundante, como podemos ver en la periferia. Estas son las trabéculas óseas que eran bastante frecuentes y valorables. Solamente teníamos 4 espacios intertrabeculares. Y cuando uno baja a un mayor aumento, encontramos que esos espacios, que es donde se debería generar la hematopoiesis, estaban ocupados o reemplazados por abundantes cuerpos fibróticos y tejido adiposo, como lo podemos ver. A mayor aumento vemos que la celularidad está alterada, no vemos la hematopoiesis común y corriente que encontramos en las médulas óseas y vemos ese reemplazo pues por fibrosis y tejido adiposo, como ya lo dije previamente. Con las coloraciones especiales, esta es la coloración del retículo y con esta lo que hacemos es, pues, como su nombre lo dice, marcar las fibras de reticulina y vemos cómo se forman haces de reticulina en las áreas intertrabeculares, por lo cual la reticulina se coloca como positiva en 3 cruces. Y cuando uno tiene una reticulina positiva en 3 cruces, pues lo indicado es hacerle el tricrómico para ver si ya hay fibras colágenas entre esas trabéculas óseas. Esta es la tinción del tricrómico, en la cual podemos ver que en esas mismas áreas intertrabeculares tenemos estos haces que se marcan, que se ven de color azul, que son fibras de haces colágeno. También se le pidieron estudios de inmunistoquímica. El CD34 nosotros lo utilizamos para marcar los blastos. No hubo marcación de blastos. El control interno son los vasos, los cuales están positivos. Utilizamos el marcador de CD117 para marcar también precursores más mieloides. En este caso fue negativo. Este que está marcando aquí es un mastocito, que es el control interno de nosotros para saber que el estudio de inmunistoquímica sí quedó bien realizado. El CD3, que lo utilizamos para marcar los linfocitos T, fue positivo en algunas células dispersas, no en acúmulos. El CD20 es el marcador que utilizamos para marcar los linfocitos B, fue negativo. Y llama la atención este CD61, que nosotros lo utilizamos para marcar los megacariocitos y las plaquetas. Y encontramos que en esas áreas de fibrosis atrapadas se encuentran unas células que son hipolobuladas, pequeñas, compatibles con los megacariocitos que pues vemos a la distinción con el CD61. Como el profe lo mencionó, al paciente también se le realizó una biopsia de un ganglio axilar. Les traje nomás la inmunistoquímica para que orientemos el caso. En la parte de la izquierda tenemos la mieloperoxidasa, la cual nosotros lo utilizamos para ver si hay precursores o si hay línea mieloide pues produciéndose en el ganglio, la cual fue completamente negativa. Pero el CD61, que es el mismo que utilizamos en la médula ósea para ver los megacariocitos, fue altamente positivo, por lo cual tenemos que el paciente estaba produciendo una hematopoiesis específicamente de megacariocitos extramedular a nivel de ganglios linfáticos. El paciente tiene 2 citometrías de flujos. La de sangre periférica lo que nos marcó es un inmunofenotipo con monocitosis, con presencia de formas simadoras y blastos mieloides menores al 3%. Y en la médula ósea, la citometría de flujo no se encontró evidencia de trastorno linfoproliferativo monotípico. Y aquí es importante resaltar que cuando estas médulas son tan fibrosas, es a veces difícil realizar el estudio de citometría de flujo porque la celularidad muchas veces está disminuida. Y al paciente también se le realizaron estudios de biología molecular, en la cual encontramos que fue positivo para la mutación tipo 2 del exón 9 del CAR y las mutaciones para el JAK2 y para el MPL fueron negativas, por lo cual se realizó el diagnóstico de una mielofibrosis primaria, como ya lo expuso previamente Carlos en su exposición. Entonces aquí es un brochazo otra vez de lo que es la mielofibrosis primaria. Y entonces el concepto es que la mielofibrosis hace referencia pues al aumento de la trama de reticulina y colágeno donde se produce la hematopoiesis, y casi siempre, la mayoría de las veces, esta mielofibrosis es secundaria a infecciones o proliferaciones neoplásicas
no propias pues de la médula ósea. Ya hablando de la mielofibrosis primaria, es una proliferación predominantemente de la línea granulocítica y megacariocítica asociada con un aumento gradual de la reticulina. Y este estado favorece la hematopoiesis en otros órganos como el vaso y ganglios linfáticos, como lo tiene el paciente en este caso. Con respecto a los estudios de biología molecular, hasta el 50% de los casos están asociados con la mutación JAK2 B617F y es la mutación que más frecuentemente se encuentra, pero en el caso del paciente que tenemos, tiene el CAR2, el CAR mutado, el cual se presenta hasta en el 30% de los casos, y el MPL entre el 5 y el 10% de los casos. Esta mielofibrosis primaria se ha descrito en dos fases, una fase prefibrótica y una fibrótica propiamente, y esta fase prefibrótica se caracteriza porque la médula ósea es hipercelular, con una proliferación de la línea granulocítica y una megacariocítica atípica, como la que vimos, digamos, en el estudio de médula ósea de este paciente. Y ya la fase fibrótica quedan como los residuos de hematopoiesis que realiza la médula ósea, ya reemplazada por estas líneas tanto de reticulina como de haces colágenos. Esta descripción de el grado de fibrosis lo hacemos por medio de dos tinciones de histoquímica, como lo mostré, y nosotros la graduamos en MF0 a MF3. Y es importante que, pues aquí están las directrices de cómo se clasifica, y es ver qué tantos cruces de las fibras de reticulina se encuentran, y que a partir de que haya un aumento difuso y denso de las fibras de reticulina, además de la tinción de reticulina, se debe pedir el tricrómico para ver si hay haces colágenos, para ya graduar la MF2 o MF3. Aquí los criterios diagnósticos para realizar el diagnóstico de mielofibrosis primaria. Aquí es importante destacar que a nivel pues de los estudios de patología debemos ver pues esta proliferación de megacariocitos con atipia, como lo vimos, y debemos encontrar el grado de fibrosis que encontramos pues en el estudio de la médula ósea. Como ya lo dijo Carlos, se debe descartar el PCR-ABL1, porque pues esto nos hace pues el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, y debe encontrarse alguna de las mutaciones que ya dijimos, que la más frecuente es el JAK2, y en el caso del paciente encontramos el CAR-R, y también pues tenemos unos criterios menores que ya Carlos pues nos los explicó muy bien. Ya con respecto al pronóstico del paciente, se ha descrito que la supervivencia pues depende de la etapa en que se realiza el diagnóstico del paciente, que hay unos criterios digamos, de mal pronóstico para los pacientes, que es ser una persona mayor de 65 años, tener niveles de hemoglobina por debajo de 10, recuentos de glóbulos blancos por encima de 25.000, y si hay 1 o más % de blastos en sangre periférica, como lo tenía el paciente. Además de que se ha descrito que estos pacientes pueden tener algunos cariotipos desfavorables, como tener un cromosoma 7 de más o tener un cromosoma 8 de menos, que también pues le dan un pronóstico menos favorable al paciente. Aunque se debe utilizar, hay escalas clínicas pues para utilizar, y esto es lo que nos ayuda al final a darle pues digamos que una mejor estadificación del pronóstico al paciente. Esto es lo que les traía pues para terminar la correlación clínico-patológica. Muchas gracias, Luis. Yo voy a darle la palabra al doctor Garcés, para que él conoció muy bien el caso, fue prácticamente que lo vio. Neurología, antes ellos le hicieron un estudio de líquido cefalorraquídeo, el HTLV en líquido cefalorraquídeo fue borderline, y al final ellos consideraron que ese compromiso neurológico, porque incluso tenía una neuritis óptica izquierda con pérdida de la visión importante, era por el HTLV1 más que como un compromiso para neoplásico. Los anticuerpos antineurolanes fueron negativos, entonces ese fue como el diagnóstico final de neuro. Entonces, doctor Garcés, cuéntenos a ver qué impresión le deja este caso. Bueno, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Andrés Garcés Arias y hago parte del grupo de hematología de la Clínica León 13, y hice parte del equipo que
estuvo en la estancia del paciente en la institución. Pues fue un paciente que ofreció muchos retos diagnósticos en su presentación clínica, iniciando con que lo que les llamó la atención o llamaba la atención inicialmente, pues un paciente que proviene del Chocó, que tiene unos síntomas neurológicos dados por disminución en su agudeza visual y disminución de fuerza en miembros inferiores, y además con un síndrome constitucional o síntomas constitucionales dados por pérdida de peso y la presencia de hepatoesplenomegalia y algunas adenomegalias, principalmente axilares y retroperitoneales. Con unos paraclínicos iniciales que mostraron un aumento marcado de la deshidrogenasa láctica y un hemograma que tenía anemia, y si bien no había una leucocitosis importante, se había lo que bien mencionaron como una reacción leucoeritroblástica que se caracteriza por una desviación izquierda, la presencia de formas inmaduras de la línea mieloide. Entonces aparecen neutrófilos, bandas, metamielocitos, mielocitos y formas inmaduras también de la línea eritroide, con la presencia de glóbulos rojos, reticulocitos y normoblastos. En ese contexto, digamos que el diagnóstico diferencial era amplio, y le agradezco mucho al doctor que aportó la posibilidad del diagnóstico de POEMS, que también es una de las posibilidades con neuropatía, visceromegalias y lesiones óseas. Recordemos que en la tomografía también hablaban de, pues, como compromiso infiltrativo de la médula ósea, si bien en el POEMS se caracteriza más por las lesiones osteoescleróticas, pero es muy importante ampliar ese diagnóstico diferencial. También con un paciente que proviene del área del Chocó, y como bien lo había dicho el doctor que presentó el caso, pues con unos déficits neurológicos, había que pensar también en paraparesia espástica tropical, y con una presencia de hepatoesplenomegalia, deshidrogenasa láctica alta y adenopatías, había que pensar también en un síndrome inicialmente linfoproliferativo de tipo leucemia linfoma de células T del adulto asociado a HTLV1. Sin embargo, pues tiene varias presentaciones. Una es una forma indolente, una es una forma leucémica muy agresiva que no tenía este paciente, pero también tiene una presentación que es linfomatosa, en donde este paciente bien hubiera podido tener ese diagnóstico. Quiero aclarar que ese hallazgo importante, la reacción leucoeritroblástica con desviación izquierda, normoblastos y dacriocitos, que los dacriocitos también son claves, no son específicos de una entidad en especial, y simplemente hablan de infiltración de la médula ósea, y algunos autores lo llaman como una pérdida de esa barrera medular hematológica, y con una salida, pues, de formas inmaduras a la sangre periférica. En ese escenario, pues, como complejo, donde el diagnóstico diferencial era múltiple, lo que hicimos inicialmente fue una biopsia de médula ósea, una biopsia técnicamente muy difícil, un hueso muy duro, posiblemente por la enfermedad, y unos aspirados secos. Son patologías que generan dificultad en el procedimiento, pero afortunadamente algo se pudo ver en la patología, y una fibrosis muy importante. Aún viendo la fibrosis, nos preguntábamos si sería una fibrosis secundaria o una mielofibrosis primaria. Y un hallazgo muy bonito, y es que es muy poco usual que buscamos un ganglio palpable, el más accesible. El doctor de cirugía oncológica nos ayudó con la biopsia, y el reporte de megacariocitos en el ganglio linfático, pues es un reporte muy poco usual, pero también muy bonito, que va en esa dirección de lo que llaman hematopoiesis extramedular, pero que posiblemente es mejor llamado como una metaplasia mieloide. Bueno, ahora sí, en ese diagnóstico, en donde teníamos fibrosis en la médula ósea, reacción leucoeritroblástica con presencia de dacriocitos, deshidrogenasa láctica elevada, una hepatoesplenomegalia con una esplenomegalia marcada, y un ganglio linfático que nos mostraba que no había una neoplasia linfoproliferativa, sino
una metaplasia mieloide. Ahí pues ya era más fácil el diagnóstico y entonces consideramos, bueno, puede ser una mielofibrosis primaria. Entonces, iniciamos con la mutación más frecuente, la mutación JAK2V617F, que fue negativa, y ahí procedimos a las que son menos frecuentes. Entonces, pedimos la mutación del exón 12 del JAK2, la mutación de CALR y MPL, que afortunadamente pudimos lograr. Pues salió positiva la mutación de CALR, que es aproximadamente en el 25% de los casos de mielofibrosis primaria. Hay aún, donde todas esas mutaciones hubieran salido negativas, aún podría ser una mielofibrosis primaria, porque hasta el 10% de pacientes con mielofibrosis primaria son triple negativos para la CALR, MPL y JAK2, como bien lo dijo pues el doctor que presentó el caso. Y ahí lo que corresponde es demostrar que esa fibrosis es secundaria a una hematopoiesis clonal. Entonces ahí ya hay que hacer técnicas genéticas más complejas, como secuenciación de siguiente generación o búsqueda de genes de mutaciones frecuentes de neoplasias mieloides, como el IDH1, IDH2, ASL, etcétera. Pues ya el caso sería más difícil, o simplemente definir por clínica y por criterios diagnósticos que cumplen criterios diagnósticos para mielofibrosis primaria. Entonces fue un caso, me pareció muy interesante desde el punto de vista diagnóstico. Ya en cuanto al tratamiento, la única forma de tratamiento potencialmente curativo que pueda verdaderamente cambiar la historia natural de la enfermedad es el trasplante halogénico. Muy pocas veces los pacientes son candidatos, porque es una enfermedad que se presenta más en pacientes viejos, y la misma enfermedad genera riesgo de mortalidad asociada al trasplante. La mortalidad asociada al trasplante halogénico en mielofibrosis primaria es aproximadamente el 50%. Entonces, hay que hacer un balance entre la posibilidad de morir asociado al tratamiento con la posibilidad de morir y transformación a leucemia mieloide aguda secundaria a la enfermedad. Entonces, para eso sirven unos sistemas de puntaje pronóstico, algunos más complejos que otros, unos simplemente clínicos, pero los que más rendimiento tienen ya son con estudios genéticos adicionales que no tenemos todos a nuestra disposición. Le hicimos el puntaje de riesgo de DIPS Plus, que tiene en cuenta variables clínicas y variables citogenéticas, y nos dio que el paciente tiene un riesgo intermedio 2, que es un riesgo más bien alto pues, de transformación a leucemia mieloide aguda y muerte. Sin embargo, no consideramos que el paciente fuera candidato a trasplante halogénico, y en ese caso ya el manejo es sintomático, es un manejo paliativo, que para los síntomas mieloproliferativos como la esplenomegalia, la herramienta de primera línea es hidroxiuria, que de hecho fue lo que se usa en él. Y en pacientes que no responden a hidroxiuria, tienen esplenomegalia muy sintomática y muchos síntomas de prurito, pérdida de peso, fiebre, diaporesis nocturna, puede servir el ruxolitinib. El paciente se fue de alta con hidroxiuria, regresó por toxicidad hematológica, con neutropenia muy importante, aún así persistía esplenomegalia sintomática. Entonces iniciamos ruxolitinib, entendiendo que es un medicamento paliativo, porque muchas veces quiere vender como un medicamento que verdaderamente modifica la historia de la enfermedad, mejora la supervivencia, pero eso no se ha demostrado. Y ya dimos egreso, el paciente en buenas condiciones generales. Llama la atención que el paciente mejoró mucho de su parte visual y de su neuropatía. Eso es algo curioso, porque yo no conozco ni he visto reportados casos de polineuropatía asociada a neoplasias mieloproliferativas. Qué pena que creo que me extendí mucho, pero les agradezco mucho la invitación y gracias por presentar el caso tan interesante. Doctor Garcés, muchas gracias. Yo le voy a hacer dos preguntitas finales por parte mía para terminar. ¿En qué patología hematológicas uno encuentra estos vasos tan grandes? Y segundo, ¿cuándo o si alguna vez se considera esplenectomía para manejar estos síntomas en estos pacientes? Bueno, perfecto. Las esplenomegalías masivas son más frecuentes en estas neoplasias mieloproliferativas crónicas, que es una familia pues está principalmente
BCR-ABL positivo, leucemia mieloide crónica, es una enfermedad que frecuentemente se encuentra con esplenomegalías masivas, y la mielofibrosis primaria. Digamos que también hay otras enfermedades, por ejemplo, el linfoma marginal esplénico. Es poco frecuente que las leucemias agudas se presenten con estas esplenomegalias masivas, pero sí las leucemias mieloides crónicas transformadas a leucemias mieloides agudas. La leucemia linfocítica crónica a veces se presenta así con esplenomegalia masivas. Esas son las principales: la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfocítica crónica, la mielofibrosis primaria, el linfoma marginal esplénico, son las más frecuentes que se presentan con esplenomegalías masivas. Esas son como las más importantes. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿O era solamente eso? La esplenectomía. La esplenectomía. Bueno, suelen ser en mielofibrosis primaria, suelen ser muy sensibles a la hidroxiuria y suelen mejorar con hidroxiuria. Si no mejora con hidroxiuria, el mejor medicamento para mejorar la esplenomegalia es el ruxolitinib. Incluso en los ensayos clínicos de ruxolitinib, de forma curiosa, el desenlace primario fue disminución de la esplenomegalia. Entonces el ruxolitinib suele ser muy sensible, y los otros inhibidores de JAK2, pero en los pacientes que es refractaria y sintomática puede considerarse la esplenectomía, teniendo en cuenta que eso puede empeorar la metaplasia mieloide en otros órganos como ganglios linfáticos, hígado, pero es de considerar. Y otras herramientas terapéuticas ahí son la irradiación del vaso, que también puede considerarse. Son herramientas digamos paliativas, pero también puede considerarse la esplenectomía en casos refractarios. Bueno, muchas gracias, doctor Garcés, a Luis y a Carlos por la presentación. Yo creo que ya terminamos por tiempo. Muchas gracias a todos.